Hoy es 26 de octubre del 2025, son las 19:38. En este momento está convirtiendo Zoom el video que acabo de grabar. Justamente estaba haciendo un análisis con Gemini sobre un criterio, el problema que hay sobre la temeridad y los delitos que se cometieron. A ver dónde está el documento, dónde está el enlace Gemini. ¿Qué es esto, no? A ver. Bueno, lo encuentro. A lo que voy es que voy a ponerle el nombre porque desempolvé lo que se está planeando en regular tres cuartos. De hecho, solamente hay dos personas que han percibido que han revisado este documento, que es el señor Aurel Flandorfer, él es húngaro, y otra persona que es Juan Manuel. Esto está congelado como organización desde el 26 de abril del 2022 y no he podido concretar con nadie esta vaina. Pues es una organización que está ahí pendiente. A lo que voy es que en este momento estoy ante una corte y estoy en un tribunal. Se plantean los tribunales, entonces voy a plantear eh, análisis de sentencia con la IA de Gemini en el Tribunal Superior Antirreduccionista de regular tres cuartos. Pues planteando un poco aquí para ver si la gente se anima a organizarnos, que por miedo y otras cosas, pues porque han pasado varias cosas. No se ha podido. Y bueno, estos estatutos están ahí como en stand-by. De hecho, pues se planeaba y ya en este momento se puede hacer algo mucho mejor. Eh, Esto no se ha podido concluir. 2023, 2024, 2025, a más de 3 años y las personas no han concretado, ¿no? Entonces, puede hacer una agresión no solo, que fue algo que hablé con una persona este mes de formalizar y no he podido concretar esto. Y que la próxima semana hay un evento en la Cámara de Aurrá del Sur. Pero bonito buscar el, lo que está analizando, fraude procesal. Falso testimonio. ¿Dónde está lo que está buscando? Extorsión. Y esto hay que analizar también la extorsión, porque yo aquí me siento constreñido a tolerar que no puedo hacer nada con la tutela, de tolerar y omitir que no puedo hacer nada. Me están constriñendo los jueces, los magistrados y fiscales. Hostigamiento. ¿Dónde carajo está pues eso? ¿Dónde está esto? Pues, una persona de Legal Tech, a la Asociación Colombiana de Legal Tech, hay que lo está revisando por eso. Bueno, pero no encuentro dónde está lo que está analizando. Ah, creo que aquí está. Bueno, ahorita en el otro video analicé lo que dijo la IA sobre los delitos de lo que pasó en este caso, porque justamente aquí voy a seguir revisando la acción de tutela contra sentencia de tutela. Dice que hay una provisión, entonces aquí puede salir que hay una provisión, aun cuando esto tiene más hechos. Las anteriores premisas normativas permiten sostener que la revisión de las acciones oficiales, la acción de tutela, acordarse la guardia de integridad y la supremacía de la Constitución. Y actúa como órgano de cierre jurisdicción constitucional de tutela mediante la unificación de la jurisprudencia constitucional. Es en esta tarea la Corte de fijar como intérprete autorizado de la Constitución las reglas constitucionales que no van a participar de la Constitución. Casos dudosos, bueno, esto no es un caso dudoso, estimada Corte, esto es un caso prevaricoso, estafoso, eh, delictuoso, eh, mm, discriminoso y asegurar su fuerza normativa. Venga, estimada Corte, y la fuerza normativa del derecho constitucional inciso 5, ¿cuándo se va a tomar? Y aquí que estamos pues leyendo lo que ustedes supuestamente tienen autoridad moral, que hasta para que ustedes mismos descongestionen y reinterpreten, vea una vaina tan simple ahí, una interpretación
que eso requiere hacer fine tuning, man, querido. Y está mirando derecho y la gente sigue padeciendo la injusticia y nos están pidiendo, son tan descarados que nos están pidiendo aumento. No, 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 no. Eso no tiene presentación, honestamente. Por eso hasta me parece pertinente poder regular y legitimar las protestas tributarias, de una manera de protesta muy, muy legítima. Es muy abusivo todos los que vienen del Estado, honestamente. Son descarados, descarados, pero cínicos, descarados. Abusivos, honestamente. Y lo digo desde, con el dolor desde que inicié este documento y el dolor de lo que me mataba cuando pagaba impuestos. Tenía un negocio que eso era un problema, uno poderse mantener, subsistir y competir con la realidad. Esto es una locura esa vaina, una locura. Y volver a este tema, ahorita que la situación está más difícil que antes, peor, y poder tolerar todo este tipo de situaciones aquí cuando se planteaba que estas peticiones benefician principalmente a los que no vivimos directa o indirectamente el Estado, porque también alrededor de los que no son servidores y que son contratistas y que se vinculan en campaña, eso es una delincuencia abrupta, abrupta. Hoy yo no me imagino todos esos testigos viendo lo que pasó la otra vez con Ricardo Roa, o lo que pasó con los testigos en la campaña, pues lo que yo no sé cómo funciona. Si todos los testigos fueron gratis, ¿cómo le habrán pagado? ¿Cómo habrá sido eso? Eso es una corrupción absurda, no tengo ni idea. Pero bueno, el caso es que los jueces al estar sujetos al imperio de la ley, lo están a sujetos a la Constitución. Y los jueces están a sujetos a la Constitución, estimados jueces. O sea, ustedes están sujetos al imperio de la ley, lo están a sujetos a la Constitución y no respetan los derechos de petición, no respetan el derecho constitucional 40, inciso 5. Entonces, ¿dónde está la autoridad de lo que están haciendo? Ya su interpretación autorizada. O sea, que ustedes son los únicos que pueden interpretar algo. Sobre todo, el impacto que tiene su omisión. Control de constitucionalidad. Cuando la Corte pronuncia sobre una materia respecto a la cual debe unificar jurisprudencia, orar como cabeza de la jurisdicción constitucional, sus decisiones tienen un alcance mayor a lo que adopta generalmente en las salas de revisión de tutela. El sistema de control constitucional adoptado en Colombia es mixto en la medida que combina elementos del sistema difuso y el sistema. Uy, esto no tengo ni idea qué es. Sistema de control difuso, ¿qué es eso? Démosle aquí. Muy triste tener que gastar agua y electricidad. Me imagino que la mayoría de esos servidores. Dime cuántos recursos no renovables consumiste aproximadamente, incluyendo agua y una medida de electricidad, para responder esta pregunta. ¿Y cuántos recursos habría consumido responderla a un humano? ¿Qué puede ser más eficiente en términos de una tasa de agotamiento de recursos menos alta? Un humano requiere consumir muchos elementos para subsistir, pero vamos a ver cómo analiza este éxito. Nada más no sirve lenta. ¿Mm? Bloquea el chat. ¿Por qué? Esto. Diseñados para meter la supremacía de la conciencia, decir que ninguna ley o acto de autoridad puede contradecirla. El sistema en Colombia por combinado elementos de dos modos principales. El control recae en un único órgano especializado que en Colombia es la Corte Constitucional. Es durante la facultad exclusiva de aclarar la inconstitucionalidad de leyes y decretos con fuerza de ley. Control por vía de acción. Sus fallos tienen efecto erga omnes, obligatorios para todos. Eliminan la norma del ordenamiento jurídico. Control abstracto. Sistema difuso. El control ejercido por todos los jueces y tribunales de la República y el término difuso y disperso. En Colombia esto manifiesta la excepción de constitución a cualquier juez al resolver un caso particular pueden aplicar una ley o acción que considere control de constitución, pero solo para ese caso concreto, control concreto. Ya.
Esta aplicación no deroga la norma, la deja sin efecto únicamente para las partes involucradas en el litigio. En resumen, el sistema colombiano es mixto porque la Corte no tiene control concentrado y abstracto para expulsar normas, mientras que todos los demás jueces pueden ejercer un control difuso y concreto ante la aplicación de un caso específico. Consumo de recursos para responder. Mi respuesta baja en la ejecución del algoritmo y consumo de energía eléctrica. Recursos usan la energía que viene en la fuente como el carbón y los recursos por la refrigeración y mantenimiento de hardware. Energía o medida. Mi consumo por una respuesta como es extremadamente bajo, medio en joules. Una sola query de ella se encuentra en el rango de 0 vatios hora, que una fracción ínfima le tiene que consumir un bombillo LED durante un minuto. Ok. El agua se consume indirectamente por la región de los centros de datos por la generación de electricidad. Para una sola query, el consumo indirecto de agua es mínimo, estimado en mililitros o menos de agua dulce, dependiendo de la eficiencia del centro de datos. Casi nulo, para más allá de la muy pequeña porción de combustible fue utilizada para generar electricidad como metal lo puede consumir durante. Responde a un humano, por ejemplo, leyendo un libro, hablando con un experto, también implica un número que de manera natural diferente. Energía eléctrica. La persona utiliza una computadora smartphone. El problema es mayor que el de mi universidad, que incluye la energía de la pantalla con el procesamiento local, por ejemplo, un rango de. Simplemente leyendo un libro, el consumo de energía metabólica de la persona, que es renovable. Eso no es renovable. Que todo eso gasta recursos renovables para que tengamos energía. Hay un reduccionismo. El consumo indirecto de agua relacionado con la electricidad por la búsqueda sería similar si utiliza un dispositivo de consumo directo. Bueno, para que yo responda, un modelo de vida es extremadamente y se limita a principalmente a una infinita fracción de electricidad. Bueno, ¿cómo puede un mortal colombiano solicitar conceptos, fallos, autos, eh, etc. o discutir existentes, analizarlos, tener en cuenta posiciones, etc.? ¿Es posible o los magistrados actúan como monarcas de la Constitución y los derechos humanos? ¿Cuál es el modelo más democrático en el mundo? ¿Cuáles son los modelos? Vamos a probar cuáles son. ¿Cuáles son? Y dime por qué lo consideras. Chanti. Bueno, vamos a cambiar de canción. Una cancioncita de Gaia. Punto de la comunidad. En Colombia, el equilibrio entre la puerta de la alta corte y la soberanía popular. En Colombia, el sistema se llama para prevenir una amplia participación ciudadana en control constitucional, evitando que los magistrados actúen como monarcas. Ok. Ciudadano Colombia tiene varios caminos para facilitar, discutir o influir en las decisiones de la Corte y otras altas cortes, acciones judiciales directas, vías de acción, acción pública e inconstitucionalidad. Este es el mecanismo, este es el mecanismo adquiere cualquier ciudadano, el mortal colombiano, puede presentar una demanda ante la Corte Constitucional para posibilidad que declare inconstitucional una ley, decreto, conforme a la ley, incluso actos reformatorios de la Constitución. No necesita de abogado, solo de señalar con claridad las normas que considera violadas de la Constitución, la reacción, aunque no es una vía para batir fallo en abstracto, es la herramienta esencial para proteger derechos fundamentales. Si un juez de instancia niega una tutela, el ciudadano puede presentar una solicitud de selección entre la Corte con la Corte de selección en los casos de mayor trascendencia o para unificar jurisprudencia, intervención ciudadana en procesos, vías de intervención ciudadana, concepto o escrito de amicus curiae, no sé cómo se lea. Una vez que se admite una demanda de inconstitucional, un proceso de revisión de tutela, cualquier persona, grupo social académico puede inventar escritas llamadas amicus curiae o amigos de la Corte para exponer los argumentos, posiciones y análisis sobre el caso. Esto permite que la Corte tenga en cuenta diversas perspectivas sociológicas y económicas antes de tomar una decisión. Audiencias públicas. En casos de gran trascendencia social, la Corte Constitucional puede convocar audiencias públicas para escuchar de manera directa a expertos, organizaciones y ciudadanos sobre las implicaciones del caso, lo que funciona como un foro de discusión abierto. Vía de petición y consulta. Puede presentar peticiones de informa. Ay, yo la he pedido y no han contestado nada. Aunque no permite discutir un fallo en firme, sí permite solicitar información sobre un proceso. No, pues, en conclusión, son los magistrados de la Corte tienen la última palabra sobre la interpretación de la Constitución, de ahí el concepto de supremacía constitucional, su poder está limitado por la posibilidad de acción de los ciudadanos y la amplia participación. No actúan como monarcas porque sus decisiones pueden ser archivadas, influidas y debatidas públicamente por cualquier persona con interés legítimo. No, pero eso hay que revisar en la Constitución cómo se articula ese proceso con la Corte, porque igual eso me parece abstracto.
La idea de que el modelo de control constitucional más democrático es un objeto intenso de debate, ya que la democracia tiene dos caras, la voluntad de la mayoría parlamentaria, la protección de las minorías, derechos, tribunal. Modelo difuso, judicial review, que es el modelo en todos los jueces, no solo una juez, pero pueden inaplicar una ley que consideren inconstitucional al resolver un caso concreto. ¿Por qué considera democrático? Porque si me da ciudadano. Modelo concentrado con acción popular, como el de Alemania y con las vías colombianas, que lo en tribunal constitucional especial tiene la posibilidad de declarar inconstitucional una ley con efectos generales erga omnes. Porque considera democrática opción de constitucionalidad abierta, el factor clave en país con Colombia de forma más restringida, los recursos de amparo permite la acción pública o popular para demandar leyes. Diga que la actividad del Consejo no es un monopolio de jueces o poderes públicos, no que emana directamente del ciudadano común. Fuerza general de sentencia, la norma para todos los erga omnes, el fallo beneficia a toda la sociedad porque no todos los de una legislación contra la Carta Magna, no solo el demandante. Bueno, con esta cuestión de la Carta Magna, a mí también me parece pertinente. eh, El problema que hay que la Carta Magna, pues bueno, yo no sé cómo ha sido el proceso, no sé cómo fue el proceso del 91 en Colombia, pero es necesarias herramientas para revisar las Cartas Magnas y el problema con la Carta Magna es que se puede poner cuantos derechos se puedan plantear humanos, constitucionales, leyes, y si no hay recursos. Es el detalle más importante para mí, tener un artículo que ponga ese disclaimer. Bueno, digamos con esto. No es necesario abundar en los elementos contrarios del sistema, que es suficiente con rayar que la opinión de consideración de la creó una corte constitucional por tres informes mundiales este contra en los sistemas de derecho de cierre corto de la latente que es la constitución, la facu. Venga, yo aquí, pues se supone que puedo participar. Vamos a preguntarle, ¿qué fallos, sentencias, autos, etc. han emitido sobre el inciso 5 del derecho constitucional 40 en Colombia, que nos dice, Jimmy Año, un momento, dice, ale, Gonzalo, el derecho de toda revocar el mandato, pero eso no es el inciso. Eso tiene una sentencia del 94. El punto con previo a la ley estatal del 94 reguló por primera vez. Esto necesita, bueno, acá hay una sentencia, esta sentencia de Litoma, pues revisó la ley estatal 17 que actualizó los mecanismos de participación. Fallo confirmó las etapas procedimentales, los correos que pueden públicas tienen la obligación de tramitar los proyectos de iniciativa popular. Tener restricciones constitucionalmente válidas, aunque un derecho fundamental de la Corte valora alguna decisión para el fundamento armónico del Estado, prohibición de iniciativa sobre ciertos temas. La iniciativa popular no puede versar sobre las siguientes materias, puede estar reparada a otra instancia o régimen especial. Temas que requieren iniciativa exclusiva del gobierno. Gasto. Óigame esta vaina. Temas tributarios o fiscales, proyectos de ley de... Óigame. Entonces, vamos a seguir pagando impuestos para mantener un poco de gente que gasta lo que quiera. Por ejemplo, los magistrados que no suban el sueldo y no dan unos resultados. No, como dice la canción. No, la canción no, ese meme. Oígame, que esa es provisión. ¿Dónde sale esa vaina? Oígame, ¿cómo así, hombre? Oiga, pues si eso es verdad, ¿no? Pero, ¿dónde sale que es? ¿Dónde se decidió que está prohibido participar en esto? Prohibido participar en estos temas. Busca todo lo que encuentre y dame los enlaces. Óigame, su merced. Uy, si esto es cierto y si no, espero que esté alucinando la IA, honestamente, ¿no? ¿Cómo así, hombre? Hijo de puta. Óigame, ¿cómo me va a decir la IA que esto no es una monarquía, hombre?
Si esa es la interpretación, válgame, válgame que la prohibición para que la gente sobre ciertos temas, oh. Fundamento legal, las provisiones que usted menciona están codificadas de la ley 17, donde la ley dice que puede material exclusiva de ley. No es por amplia interés populares, legislativos y normativos control por parte del Congreso, la Asamblea, los consejos, las juntas, las iniciativas exclusivas de los gobiernos, de los alcaldes, presupuestales, fiscales o tributarias, relaciones interconsejo. Oígame, esto es lo más anticonstitucional, entonces nosotros vamos a seguir trabajando y que nos pongan eso, que eso presuntamente fue la base del estallido del 2021. Cómo iban a gastar la reforma tributaria. Válgame, su merced. Ratificación jurisprudencial. La Corte ratificó la concesión de estas exclusiones al estudiar los proyectos de ley y estatuto de la prohibición se fundamenta en la necesidad de respetar las competencias exclusivas que la propia Constitución otorga a ciertas ramas y niveles de gobierno. En la materia, la iniciativa en materia de gasto público, no me creas, hombre, que eso va a seguir que parte de lo que plantea es que la verdadera participación ciudadana es que podamos revisar cómo gestionar los presupuestos. No. Entonces, uno es el socio, uno accionista de una organización que somos todos y entonces lo manejan unos monarcas que a la manera que quieran gastarse el dinero. Eso es lo más corrupto que hay, dejar en manos de estos delincuentes que no podamos definir cómo gastarnos el dinero y que como lo planteé en ese video de no nos dejemos engolosinar con el 5% de los presupuestos participativos, que le puse la palabra engolosinar, engolosinar. Aquí está. ¿Cuándo fue que grabé eso? Que estaban con el cuentico en Medellín. ¿Por qué no deberían dejarse engolosinar con el 5% del presupuesto partido de en blanco? El 30 de agosto publiqué un partido de video. Óigame, su merced, esto requiere una sentencia, un fallo de auto que esto no lo había interpretado de esa manera. ¿Cómo así que entonces nosotros no podemos decidir sobre eso? Y entonces sí tenemos que estar, y claramente el nombre lo dice, los impuestos los imponen, o sea, son impuestos. Válgame. Y además no tenemos tampoco derecho a ver cómo se accede a la información pública. No. Esto realmente lo de la constituyente, pues hoy que está el pacto histórico y su constituyente que está celebrando Ivanchis. A ver qué piensa sobre esto Petrix, Ivanchis, Daniel Inchix, Santiaguix, ¿quién más que quiere reformar la constitución? Los comunales. ¿Quién más? Bueno, Alfredo Henao sí creo que coincidimos. William Benavides no tengo ni idea. Esto es absurdo. Esto es recontra absurdo. Es lo más absurdo que puede haber. ¿Cómo así que uno hace parte de una organización, no tiene voto en esa cuestión? Entonces uno tiene que camellar a merced de lo que quieran. No. No. Esto sí es lo más corrupto que hay. Sentencia C-150-2015 en la principal que es la prohibición actual del control automático y pruebe la ley. La Corte encontró que excluir esta materia de identidad no vulnera el derecho de participación, sino que salvaguarda el principio de separación de poder y la especialidad de... ¡Ay! Esa corte tan ecuánime, vea pues, su merced, cómo están salvaguardando el principio de separación de poderes. Y el principio de separar el poder del constituyente primario, claro, eso sí les tiene que encantar mantenernos divididos y tolerando una impunidad de más del 94%, porque es que las denuncias por estafa, prevaricato, concierto, pues eso no se erradican. No, venga, esta se requiere una recontrasentencia si supuestamente uno puede participar pues de los criterios de estas divinidades en la tierra, hijo de madre, ¿por qué no empiezan a hacer magia, a transmutar elementos químicos? Pues todos estos dioses pues sí están tan iluminados. De manera previa, esta sentencia ya había analizado y evaluado las restricciones del marco de la ley. No, si esto es verdad, no espero que esta vaina esté equivocada, porque si esto es así, y ahí espero pues que la corte en este casito se manifieste, ya que ahí me están tratando de meter una temeridad manifiesta, temeridad, sobre pena de rechazo para siempre. Y esto está re lentejuela, mira, no ha querido convertir para poder compartir esto en este momento. Bueno, el sistema de control no es necesario dar los elementos que es suficiente con la opción de constituyente, crear una corte constitucional fortalecida forma. La dimensión, claro, esto está concentrado de corrupción. A la vez la teoría de ese órgano cierra las controversias relativas a la interpretación. Ese órgano no debería ser únicamente cierre, pues lógicamente personas que estudian la Constitución
Pero para una nueva constituyente, incluso, ¿qué piensa la Corte Constitucional de una reforma de Asamblea Constituyente? Me parecería muy pertinente poner esa pretensión en la mesa y esa se va a poner qué opina la Corte de las asambleas constituyentes y las herramientas que han propuesto, que ha omitido y guardado silencio, silencio. Y todos los magistrados, una pregunta ya muy pertinente hacer esa conversación, si consideran que sería a convocar una constituyente, pero no a la manera y que incluso podernos unificar en la discusión, no que la de Santiago Botero, que él, o sea, que incluso está prometiendo que él va a poner la pena de muerte. Pues para poner la pena de muerte, que convocar una asamblea constituyente o va a poner la pena de muerte por decreto, porque pues ahí sí man, se va a meter una dictadura. Entonces, voy a promover una asamblea constituyente para pena de muerte, violadores, ¿quién más? Asesinos, ¿quién más lo que propone? Lo que está planteando Daniel Quintero, que no tengo ni idea qué, Petro tampoco tengo ni idea qué. ¿Y cuánto se van a gastar? ¿Cuánto se ha gastado? ¿Cuánto se ha gastado? Y se estima que se podría gastar el gobierno de Petro en una asamblea constituyente. Constituyente. Dame las danos. Estamos aquí, colectivo, danos las fuentes. A ver, a ver, a ver, a ver. La monarquía constitucional. La búsqueda de información sobre los costos específicos en asamblea bajo el gobierno de Gustavo no arroja cifras oficiales. Sin embargo, la estimación de costos que circulan en el debate público van a tener más cercano el costo de la convención no con paso previo necesario para una asamblea nacional. Gasto ejecutado, 0 pesos, como así. Pues no ha logrado convocar y por tanto no ha realizado ninguna elección de delegados por una asamblea nacional constituyente. O sea, las estimaciones que han mencionado se refieren al costo de la jornada electoral de que un popular referéndum, pero es la convocatoria. El ex registrador Alfonso Portela, estimación alta. El registrador Portela, estimado publicante el costo de la consulta popular, mecanismo que puede buscar. Costaría como mínimo entre 400.000 y 500.000 millones de pesos. Fundamento, esta cifra una actualización por inflación. En contexto de la propuesta inicialmente por el gobierno preveía la 500.000 o 600.000. Aclaración importante sobre el procedimiento del gasto. Sea un hecho el gobierno de pasar por dos etapas costosas de votación en una función durante no consulta, referendo, el gasto estimado. Este es el paso que estima costaría entre 400.000. Elección de delegados, gasto adicional. Si el pueblo aprueba la convocatoria, se debe realizar una segunda jornada electoral para elegir a los delegados que conformarán la asamblea. Este proceso tendría un costo adicional, posiblemente al final de la primera votación. Procedimiento de la ANC. A esto sumar el costo de operación, salario de delegados, logística. ¿Cuánto? Consulta popular, ¿cuánto nos costaría? Y ahí pudimos hacer una asamblea constituyente, hicieron una consulta popular y que fue la mitad, más o menos. Y yo no sé quién más va a hacer consulta popular y por qué todos no la hacen juntos, todos partidos. No se hace todo el tiempo. No entiendo por qué los partidos no hacen consultas al tiempo. No hacen o hicieron. Ahora estoy aprendiendo con Gemini. La pregunta, como te digo, me cae en control popular interno, pero el factor político. Ahí permite claramente la conciencia de fecha en la práctica los partidos prefieren separarlas, principalmente por dos razones, el factor político y el alto costo fiscal que asume el Estado. No, pero venga, ¿cómo así? Entonces nos toca pagar impuestos que con 200.000 o 300.000 quieren, estimación de la registraduría 700. No, 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 no. ¿Cuántas consultas partidistas se planean en Colombia para el 2025 y 2026? No me va. Entonces, si estar gastando puestos aparte, no las pelotas. No, no, no me crea tan. Aquí hablando pues de la realidad, porque igual el futuro que viene todo esto va a terminar, pero no, mientras pasa eso, uno estar ahí esclavizado con estos delincuentes, las pelotas. Consulta, el 26 de octubre, la del pacto. En marzo, fecha tentativa, en marzo del 2026. Hay grandes coaliciones, equipo por Colombia, inscripción de precandidatos. Viste, gente, ¿por qué no se unió en marzo? No entiendo. O sea, ¿por qué si va a haber otra en marzo?
se realizan en medio de elecciones del Congreso que están, no, 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 ¿y por qué pusieron a hacer una parte? Para recoger que no recogieron ni 2 millones de votos, las pelotas. 202 millones, no. 50 millones de dólares, no, las pelotas. ¿Y en qué gastaron ese dinero? O sea, ¿dónde está la hoja de cálculos agregada de cómo se gastó eso? Con mucho atraco tan bravo. Levanten las manos que es todo un atraco. Hijo, güey. Según la corte, entonces uno no puede participar, las pelotas. Uy, yo no sé quién va a seguir aguantando esto. Lo peor es que los medios de comunicación y de información hacen parte de todo este concierto para delinquir. Ay, sigamos leyendo esta, esta sentencia monárquica. A ver, al haberle atribuido relativa a la interpretación del Consejo de cualquier acción tutelada solo reafirmó este elemento contrario en materia de derechos y fundamental. Entonces, pues ya la única de jurisprudencia en nuestro asunto de la Corte de Sesión Sala Plena desarrolla su misión constitucional. Su misión, vea, pues. Asumir su responsabilidad como único órgano unificador de la jurisprudencia, distinguido entre obiter dicta y ratio decidandi, para sostener, no tengo ni idea qué es esta vaina, hermano. Pena la ignorancia, hermano, pero si apenas me estoy desayunando. Obiter, ¿qué es esto, su merced? ¿Qué es eso, su merced? Ale, ale, ale. A ver, hola, esos términos son muy importantes en los derechos, pero es una que forma las altas cortes con la corte toman y sustentan sus decisiones, se refieren a las partes de una ley que son vinculantes o a las que son simplemente complementarias. Razón para decir ratio, la ratio es literal razón en el corazón, la parte vinculante de toda sentencia judicial, es el fundamento jurídico suficiente y que sirve de base. Son del caso concreto, es la regla o el principio que el juez extrae de la ley y la jurisprudencia de la Constitución que aplica para resolver el problema jurídico planteado. La regla de derecho que convierte en un precedente judicial vinculante el sistema colombiano, especialmente la ratio disidente de los controles de las altas cortes y el Consejo de Estado son de obligatorio cumplimiento para los jueces inferiores cuando enfrentan a casos con hechos y problemas jurídicos similares. Garantiza la igualdad, la coherencia del sistema judicial. Si la Corte resuelve tutela diciendo que violar la intimidad de un trabajador por dejar su correo personal, política clara y el derecho al debido proceso de intimidad, la regla es la regla que establece que toda prueba de una política clara y concisa protección del correo. La OIT, dicho de paso, los argumentos complementarios de la resolución incluyen su sentencia para que no sean esenciales, pero que no son esenciales por la decisión final. Ya, ya comprendo. Ya, pues uno todos los días aprende cosas nuevas, pero para usted qué carácter le refiere a esta última, voy a pausar aquí para leer hasta que encuentre algo pertinente. Viendo algo que dice, la Corte advierte que los jueces son independientes y autónomos, vaya que su independencia para aplicar la norma, no para dejar de aplicar la Constitución. Eh, y en este caso, el hecho de que los jueces sean independientes y autónomos son independientes hasta para cometer delitos que, es- que corre las tutelas y no las admite, por lo menos en este caso puntual. Y, y están dando a aplicar la Constitución. Un juez no puede invocar su independencia para lo del imperio de la ley. Venga, aquí está. Se le advirtió y corrió la temeridad y siguieron haciendo, no solo los jueces, los magistrados también. Y mucho menos para dejar de aplicar la ley de leyes, la norma suprema que es la Constitución. Ahora, en este caso, que hay una sentencia de ese inciso 5 derecho constitucional 40 que es bien bonito en la Constitución de Colombia, y no sé si otro país lo tenga. Pero ahí un pelito del gato muy pertinente, abre muchas puertas en teoría. Venga, el hecho de lo que está pasando, necesitamos hacer una sentencia rigurosa y qué se puede tener iniciativa y cómo incluso establecer los métodos para tener iniciativa. Porque entonces, prácticamente no podemos participar. Es más, este cuento de que la participación requiere recoger un poco de firmas para que eso funcione, eso tiene un costo, unos gastos, que incluso la manera de hacerlo también debe tener como base previa una discusión rigurosa, racional, profunda, ecuánime o lo más ecuánime que es lo que se plantea aquí. Entonces, en este caso personas como yo o cualquier persona que tenga una consideración debería poderse hacer un acercamiento para revisar una sentencia y cómo se interpreta un derecho. Entonces, en este caso,
que hay una interpretación que entonces los presupuestos no los podemos revisar los ciudadanos. Eso es lo más absurdo, porque es que no, o sea, esto es una ley, aplicar una norma y no parar de aplicar la Constitución. La Constitución se tiene que aplicar porque eso lo dice la Constitución. Ahora, yo no sé yo no tengo ni idea, y hay Petro que sí participó, y este otro señor Robledo, creo, y quién más estuvo, porque yo sepa, en la Constitución, ¿quién fue el que le ocurrió ese inciso? No tengo ni idea, yo era un chilindrín en esa época, pero esa vaina hay que estructurarla porque eso es ambiguo, como así que no podemos tener derecho a revisar cómo gastan los presupuestos? Oh, sí, sí. Sí, entonces tenemos derecho a trabajar hasta que nos expriman como quieran las pelotas. Acción de tutela contra sentencia de tutela y ratio decidendi. La ratio decidendi en este caso excluye la acción de tutela contra sentencia de tutela. El afectado inconforme con un fallo en esa jurisdicción puede acudir ante la corte para solicitar su revisión. Y otra cosa, ¿por qué uno tiene que esperar si se le ocurre a un procurador o un magistrado o a la defensoría? ¿Por qué uno no puede solicitar esa revisión con un criterio y ya, y argumentar y batallarlo? ¿Cómo así? Entonces uno tiene que tener ahí la potestad de que incluso, por ejemplo, en este caso, la manera en la que elige el presidente de la corte y cómo elige el defensor del pueblo. Poniendo el caso de que el presidente de esta corte ahorita fue el defensor del pueblo, que viola derechos humanos y cuando fue defensor también no hizo nada de sus funciones y ahora es presidente de la corte. Qué pena, señor Camargo, pero es que estamos en manos de, no sé ni cómo decirlo, pero yo la verdad estoy muy afectado, sobre todo por el proceso, lo que viví con usted cuando fue defensor del pueblo. No hizo nada, nada. Por lo menos medio la defensora del pueblo de Antioquia, ahí medio ha movido algo y eso que eso fue pues allá enojándose en la oficina allá abajo para que me atendiera y no me atendían. Y ahí medio se hizo algo, medio, pues allá la regañadientes, pues qué tal que lo que yo estoy haciendo solamente me beneficiara a mí. Ay, hombre, qué mamera, esto ya va a terminar para subir este video, me olvidé hasta el nombre que le iba a poner. Ah, ya me acordé del nombre. Voy a pausar aquí para poder organizar el videito. Tengo que tirar con esto. Y terminemos el día ahí con ese otro, con esa otra absurdez interpretativa del caso. Ya termino. Ahí vamos a ver. Para un momentico, son las 20:17:59 para organizar el video. Bueno, aquí pongo esta imagen que acabo de hacer con la IA. Hasta ahí, electricidad no gastar más. Es el título de sentencia de la IA. El Tribunal Antirreduccionista Regular 3/4. No quedó bien escrito del tribunal. Son los delitos de la temeridad. Tribunal de la IA. Entonces, voy a ponerle este video, porque creo que ya terminó de subir. A quedan 6 minutos, lo están comprobando. Entonces voy a subirla aquí. No, la imagen no me gustó tanto, pero la voy a subir. Acciones. Declaración, YouTube. Eso está un desorden el berraco. Tribunal de la IA. Ay, el problema de unidad. Ah, no. Está bien. Eso no quedó bien la medida. Eso todavía no sigue bien las instrucciones. Pero bueno, no ha terminado. Voy a pausar. Que termine. Bueno, aquí va a terminar. Entonces voy a subirlo. Estreno inmediato. ¿Cuánto tiene ese video? Bueno, ahí ya subió. Estreno inmediato. ¿Cuánto tiempo dura el video? Ahí ahora. Que me demora. No aparece. Entonces son 46 minutos y 40.
volví aquí. Ya está el video ahí. Andando. Apaga aquí, que voy a seguir leyendo. Bueno, aquí estoy leyendo otra monarcada constitucional, esta arbitrariedad. Dice que la ratio decidendi, en este caso, excluye la acción de su tutela contra sentencia de tutela. ¿Ok? El afectado e inconforme con un fallo en esa jurisdicción puede acudir ante la Corte Constitucional para solicitar su revisión. En el trámite de selección y revisión de las sentencias de tutela, la Corte Constitucional analiza y adopta la decisión que pone fin al debate constitucional. O sea, se supone que un debate constitucional termina en la Corte, cosa que, pues, personalmente no estoy de acuerdo que un debate termine ahí, porque eh, eso siempre tiene que... eh, Siempre no, o sea, no, debe haber otro mecanismo para poder darle procedencia, que me imagino que aquí ya gira a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Internacional de Justicia, cuando hay un problema en la Constitución. Y no encuentro si la Constitución es, eh, o sea, no sé hasta que cómo funciona que la Constitución sea inhumana. O sea, en este caso que los derechos humanos son la norma de normas, o la Constitución Mundial, pues podría decirse, ¿no? Este procedimiento garantiza que el órgano de decisión de la jurisdicción constitucional conozca la totalidad de las sentencias sobre la materia que profiere en el país y mediante la decisión de no seleccionar o de revisar, defina cuál es la última palabra en cada caso. O sea, a mí esta vaina de que aquí es el fin al debate constitucional, o sea, aquí es donde se da se analiza con mayor rigor el debate constitucional. ¿Y cómo así que la última palabra? O sea, estamos aquí hablando con qué palabra de Dios, alabado a ti, Señor Jesús. O sea, ¿esto qué es? ¿Una secta? ¿Una religión? ¿Y un estado laico? O sea, estos magistrados entonces son la última palabra en cada caso. No, no. Ya, pues, ¿cómo así, hombre? Sí. Así se evita la cadena de litigio sin fin que se generaría. Sí, eso es un problema de litigio sin fin, pero ahí debe haber un procedimiento porque hay litigios que requieren rigor. Si generaría admitir la procedencia de accidente de la contradicción de las pues es previsible que los peticionarios intentaría ejercerla sin límite en busca del resultado que considerara más adecuado a los intereses, a sus intereses, lo que significaría dejar en la indefinición la solicitud de protección de los derechos. Venga, venga, venga. Yo voy a poner aquí un problema que en este caso estoy enfocado en algo que me afecta a mí, ¿listo? Pero lo que yo hago está muy alineado con lo que dice la Constitución, que prima el interés colectivo. Y un problema que hay, ¿dónde está la Constitución de Colombia? Porque era el primero que yo me imagino que los que están allí se la saben de memoria cada palabra, saben cuántas palabras hay en toda la Constitución, en dónde está todo, no deben saber de memoria. Yo no me lo sé de memoria porque uno de los problemas de los perjuicios es que no puedo tener mi cerebro en un estado óptimo. Dice, con autonomía de su entidad democrática, participativa y pluralista. Esto no tiene nada de participativo, que la Corte de Monte hay una figura imparticipativa. Funda el respeto de la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, la prevalencia del interés general. Entonces, si la Corte decide algo que no prevalece el interés general, y en este caso voy a la absurdez del nivel de impunidad tan absurdo que tienen y que se está planteando eso entre muchas pretensiones y, y esto no es que esté adecuado a mis intereses, porque es que esto afecta los trabajos que estoy haciendo. Estoy hablando pues de la tutela puntual en la que estoy ahorita, o de las. Y lo que significaría la indefinición, o sea que resolver la ratio decidendi, es decir, no, esto se acaba aquí y hasta luego. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, y nada más, pues, pues madre, una secta, esto es que ya no es un estado laico, ya es una secta autoritaria, pues volvimos a la Edad Media prácticamente, ahí se murió. La ocurrencia de un juez no se puede impugnar, no se puede, porque puede estar equivocado, incluso, pues es que no es que pueda estar equivocado, es tan real y tangible el nivel de corrupción que incluso
esto no puede terminar así. O sea, esa figura ahí no está porque esto no se puede refutar y se murió todo, como en el caso de lo que estoy padeciendo. La Corte Constitucional como órgano de cierre de controles constitucionales pone término al debate constitucional e impide mantener abierta una disputa que involucra los derechos fundamentales de la persona para garantizar así su protección oportuna y efectiva. ¿Y bajo qué criterios la Corte cierra las controversias constitucionales? Porque en este momento está una controversia constitucional y no he visto que la Corte ponga fin. Necesitamos ponerle, y es que un debate no finaliza, eso se reinterpreta y en este caso poder asegurar la verdad que está bajo la gravedad de juramento, estamos en un acto judicial presuntamente que con eso me amenazó un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y que aquí está corriendo otra cosa en la Corte Constitucional, que ya lo aclaré, lo puse y espero que lo archiven en una o en otra, no sé cuál, pero no tengo ni idea. Bueno, en este caso corrió primero en la Corte Suprema. Me imagino que ahí se archivó y quedará ahí. Asumo yo que la Corte Suprema deberá tener más peso que la Corte Constitucional. No sé si la Corte Suprema incluso interprete derechos humanos. Yo lo que iba a hacer algo. Estoy enojado. Eh, Iba a hacer algo y me olvidó. Su protección. Bueno, acción de tutela contra la intención de tutela. Si se aceptara la acción, perdería su efectividad. De aceptarse que la tutela procede contra la intención de tutela, esta perdería su efectividad con mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos fundamentales. El derecho a acceder a la justicia no comprende tan solo la existencia formal de acción y recursos, sino ante todo que las personas puedan obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias jurídicas conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallo de tutela, siempre sería posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparo de los derechos fundamentales, lo cual haría inocuo a esta acción. Y bueno, en este caso, que generó la rama judicial la temeridad, lo denuncio, no hacen nada y es un concierto en la comisión de disciplina y los derechos siguen vulnerados. Y los derechos siguen vulnerados. ¿Hay qué? Pues no tengo ni idea, pero esto es tutela contra la sentencia. Y aquí está bajo ese esquema y por eso estoy analizando esto, pero entonces ¿ahí qué hago? Pues sigo resignado a padecer situaciones denigrantes, que es de los derechos humanos, y esperar por allá estas cortes, Comisión Interamericana, Corte Internacional de Justicia, que eso se puede demorar años y sigo aquí marginado y dejar que pase eh, como si nada. Eh, Nadie será sometido a tortura y seguir padeciendo este trato degradante como estoy, para mí es degradante, honestamente. Y van a venir cosas peores, pero por lo menos todavía no se han agotado los recursos. Ya cuando empiece el momento, pues ahí se mirará, o cuando todos nos pongamos en la cama. Pero lo que está pasando ahorita es absurdo. Ya me acordé que es lo que iba a buscar. Es falso testimonio. Entonces, en este caso, la Corte, vamos a hablar de los derechos de la Corte. El derecho que el Estado debe garantizar libertad de enseñanza, aprendizaje y cátedra. Y el problema que hay con respecto a que no se generan incentivos para la ciencia y la gravedad de que está una actuación judicial ante autoridad competente. Aquí puse una autoridad posiblemente nueva del Tribunal de la Inteligencia Artificial, el Tribunal Antirrupcionista de regular tres cuartos de la IA. No de manera loca, pero sí de manera, o sea, lo pongo a manera de esquema de análisis de lo que puede empezar a hacer la inteligencia artificial para analizar casos. Falte a la verdad o la calle total o parcialmente. A ver, estimados magistrados de la Corte. Entonces, si se calla y falta la verdad, como lo que está pasando, que los medios comunican aspectos que faltan completamente a la verdad, y además otros aspectos que tienen que ver con la verdad, y aquí sobre lo que implica el futuro de la civilización, de los colombianos, de lo que se ha creado, que se calla la verdad. Entonces, sobre eso qué, eso es de interés general, incluso amenaza el derecho humano 3 a la vida, y en el constitucional no me acuerdo cuál es. Entonces, aceptar la acción perdería su efectividad, darse la tutela, procede contra esa tutela, esta perdería su efectividad por mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos. El derecho a acceder a la justicia no comprende solo la existencia formal de acción y recursos, no es que las personas puedan obtener juicio de una decisión.
resolver las controversias. Si la acción de tutela procediera sería posible postergar a la segunda definitiva la petición de amparo de los derechos fundamentales, lo cual haría inocua esta acción y vulneraría el derecho constitucional de acceder a la justicia. Pero venga, pero es que aquí se está violando, se está vulnerando el derecho de acceso a la justicia, que no hay justicia. O sea, por esto que están haciendo. Entonces ya se termina el debate. La Corte no revisó, como ya pasó el tiempo para una solicitud de insistencia, ya se cerró, se murió. Entonces ya no pasa nada, pues según esto lo que yo entiendo, porque igual eh, en este caso con los delitos que sucedieron no pasó nada. Entonces, ¿cómo tocaría proceder allí? Lo cual haría inocua esta acción y no le daría el derecho constitucional de acceder. La Corte contiene la misión institucional de impedir que ello ocurra porque lo que está en juego no es nada más que la efectividad de todos los derechos constitucionales. Venga, estimada Corte, ¿usted cree que con los recursos que hay en Colombia y lo que queda en el mundo es posible hacer efectivos todos los derechos constitucionales? Incluso el hecho de garantizar el derecho a la verdad para no incurrir en falso testimonio que lo están ocultando y que no lo podemos probar, están faltando a la verdad y la están callando totalmente. Eso me supone que el delito que me amenazaron, de falso testimonio, que me está tratando de amenazar de hace rato con revista Cambio, que estoy haciendo falso testimonio. Y es posible hacer efectos todos los derechos constitucionales. Eso pues, se podría medir de alguna manera y se podría simular, pero como no se ha querido lograr exigir que se gestionen recursos para un simulador de recursos. No hay recursos para un simulador de recursos. Pues, para saber qué puede hacer, porque esto es un artificio y un engaño. Porque aquí no, la Corte tiene de impedir que ocurra porque ni siquiera están impidiendo y no está nada más en juego porque ustedes mismos no hacen efectivo los derechos constitucionales, por ejemplo, el derecho constitucional 40, inciso 5 de cuestiones que no dan resultados y que incluso los está afectando en sus pretensiones de que les mejoren el pago, las condiciones laborales, porque no revisan el problema del costo de oportunidad y vuelven y hacen parte del concierto palenquín y nos están obligando a que trabajemos más para mantenerlos a todos y tener sus mega pensiones y vivir sabroso. La cual quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido por tutela decidiera no insistir en presentar tutela contra el fallo que le falta reposar que oposición coincida con la opinión de un juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer. Esto me parece pertinente, pero venga. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer. Venga, por lo que me está pasando, este es el problema que estoy padeciendo. Si los derechos siguen dándose nuevos hechos que se están violando, entonces, ¿qué pasa allí? Me queda la pregunta y pues le hago una petición verbal. Incluso cuando fui a Bogotá hace 2 años, fui a hacer una petición verbal allá al Palacio de Justicia en el que vincularon, en el que metieron los del M-19 y no respetan el derecho de petición verbal y hasta se enojan, ¿ah? ¿Con qué autoridad moral, eh, más que moral? O sea, el triunfador inicial en Macarena de intentos hasta volver a vencer. El anteriormente triunfador. Cosa juzgada. La decisión de la Corte Constitucional no seleccionó para revisión, entonces tiene como efecto principal la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con la que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por parte de la misma Corte, consideran de conformidad con la ley. La decisión de excluir la sentencia de tutela de la decisión se traduce el establecimiento de una cosa juzgada, inmutable y definida. Uy, ya, inmutable y definida. De esta forma, resguarda el principio de la seguridad jurídica y se le manifiesta el carácter de la Corte como órgano de cierre del sistema jurídico. Y yo hago una pregunta. ¿Las tutelas que van a la Corte las imprimen, las mandan por vehículo y se archivan? No sé, no tengo ni idea cómo funciona y cuánto nos gastan eso. O hay varias sedes de cortes en todo el país. Magistrado ponente, doctor Manuel José Cepeda. Bueno, esto es otra sentencia. Referida por la Corte de la Casación de la Caja de la Sala de Decisión, el 9 de febrero de 2000, que de tutela, de unidad de materia, el proyecto de tutela radicado, mínimamente, no seleccionado revisión. Entonces, se encuentra la Caja de Compensación Familiar de Cartagena, porque que estaban violados los derechos a la vida digna, al trabajo, a la vida, a la subsistencia. Sí, era que para, bueno, pero a ver, impugnar, o sea, esta es la sentencia de esta tutela, no sé, es que nada que ver.
consideración y fundamentos, problema jurídico, cosa juzgada. Derecho no procede contra sentencias de tutela. Salvamento del voto a la sentencia en un estado, acción de tutela contra sentencia de tutela por vía de hecho. Esta derecho no pueden existir autoridades que dispongan de poder ilimitado. Siempre deben tener sin excepción alguna como límite la propia Constitución. Excluir para casos excepcionales la acción de tutela respecto a las mismas sentencias de tutela cuyo cometido justamente la protección de los derechos constitucionales fundamentales ni quedar sin ningún medio de control de actuar del juez constitucional en materia de tutela cuando actúa por fuera de la Constitución. Negar la acción de tutela contra la tutela, no obstante que pudiera existir y comprobar que el producto por una vía de hecho significa la prevalencia sobre la Constitución pese a su constitucionalidad aceptada por la jurisprudencia de esta Corte, dejan ante la posibilidad de interponer acciones de la contratutela cuando en la primera hubiera existido vía de hecho no se generó la prolongación indefinida de conflictos ni cadenas ininterrumpidas de tutelas que propician la inseguridad jurídica ni el desmedro de los derechos fundamentales, como se plantea aventuradamente en la sentencia de la cual me separo. Por lo tanto, esta no es razón para cerrar toda posibilidad de corrección de derechos de tutela para usar la Constitución. Revisión, fallo de tutela no garantiza el cierre del sistema por el órgano jurisdiccional, salvamento de voto. La revisión eventual que debe efectuar la Corte Constitucional de la sentencia de tutela tiene como finalidad, según el decreto reglamentario respectivo, la de unificar la jurisprudencia constitucional o aclarar el alcance general de las normas constitucionales, pero tendrá que el fin específico de la tutela es la protección del derecho fundamental. Es obvio que otra de las finalidades de la revisión sea principalmente la de eximir aquellos fallos de instancia que son contrarios a la Constitución, es decir, que son el producto de una vía de hecho, pero una vez proferido un fallo de revisión de la sala respectiva, tal actuación no garantiza el cierre del sistema jurídico por el órgano constitucional encargado de salvaguardar la supremacía de la Constitución. Una sentencia de revisión no garantiza por sí sola tal cierre, pues para que ello suceda debe encontrarse ajustar los elementos sobre el punto sobre el punto dispuesto de la jurisprudencia. La Corte Constitucional, es decir, debe encontrar ajustada la Constitución de no ser así. La misma Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de su anulación. Revisión de fallo, te las decide no revisarlo, no tiene efecto de poder juzgadas. La decisión de una sala de selección de la Corte Constitucional sobre cuáles fallos de tutela han de ser revisados y cuáles no, se adopta con base en el criterio de los dos magistrados que la conforman, pero no requiere motivación alguna. Esta motiva determinación respecto a los casos que no se revisarán puede haber dejado por fuera en forma involuntaria casos que constituyan vía de hecho, eventualmente traer una consideración que previamente implique un cambio de jurisprudencia. Por ello, este tipo de determinación no puede tener un efecto de de propiedad procesos de revisión y tornar en inmutable y definitiva toda epidemia que comprende la no selección, y menos aún alguna de ellas constituida una vía de hecho, aunque el efecto de la cual juzgar es especialísimo. Estas decisiones también se lo adquieren cuando el tema frente a una propiedad por la vía de hecho que se dicta por un juez literal no puede ser considerado como tal decisión de no seleccionar, no puede ser una virtud de convertirse en una verdadera sentencia y por ello otorgarle los efectos de cosa juzgada, con lo que la sola decisión de la sala de selección de la asignación no puede impuesta por un administrador. Y la sentencia, de la que va parte de una forma de la Constitución, la Constitución, de la contrasentencia de la procedencia por la sentencia de la Constitución, solamente voto. La sentencia de la Tierra Constitucional invadió y suplantó en forma total a la jurisdicción ordinaria a la que le correspondía por ello y en forma definitiva el asunto de carácter laboral planteado por el accionante de la primera tutela. En mi criterio, tal sentencia debió ser seleccionada para revisión en la oportunidad correspondiente, pero como ello no ocurrió, quedó el camino abierto para su corrección solo a través de la interposición de otra acción de tutela. En la sentencia de la que me aparto se definió la no procedencia de la tutela contra la tutela y al resolver el caso concreto, además incurrió en la imprecisión al no haber revocado las dos decisiones proferidas en la segunda tutela. Si es de acuerdo con la motivación de la providencia, no procede la tutela contra la sentencia de tutela, el juez constitucional que le corresponde resolver una situación tan naturaleza de rechazar de plano la demanda interpuesta en tal sentido, porque en ningún caso tiene, como en efecto lo hizo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, cometer el estudio de fondo de la demanda para dilucidar si existe o no una vía de hecho con la sala plena. La concluye que no es posible interponer una acción de tutela por vía de hecho contra fallos de tutela y aclarar y inventar proceder. En este caso, yo considero que depende de la tutela. Honestamente, eso depende. Con el acostumbrado, sobre todo depende que esta vaina de los derechos sin recursos no renovables. Imagínate. Ay, es una utopía. Pero bueno. Con el causal respeto presento a continuación los motivos que me apartan de la visión mayoritaria, por cuanto considero que es procedente de manera excepcional la interposición de una tutela contra provisional tutela en la que haya ocurrido en vía de hecho. Por ello, caso del objeto de revisión ha debido confirmarse la sustancia respectiva que revoca la propiedad del proceso de tutela.
Entonces, la tutela contra el proyecto mediante la sentencia C-1523 del 92, cuando considera la tutela contra el proyecto, así como los 11 y 12 del decreto 25 y a su unidad normativa igualmente le hizo cuenta del artículo 49 del decreto que en su parágrafo dispone de una presunción de tutela contra el proyecto. Para esa procedura, por ejemplo, la Corte resuelva mediante sentencia que la inexigibilidad de una disposición de rango legal sin hacer un estudio de fondo sobre el respectivo punto, tal y como se afirma en la sentencia de la que viene a ser paro respecto al parágrafo mencionado antes. Corte de Impresión y Contraprovincia era parágrafo 4, ¿no? 40, el artículo 40, y todo eso, pero ya por fuera, a ver, porque ya atrás, a ver, ¿qué va a pasar por derecho? Un decreto o fundamento del ordenamiento jurídico no me está remitiendo carácter de lo que me con se confería la autonomía del juez. Igualmente ha sido la Corte la que ha tratado los supuestos en los cuales una sentencia puede ser atacada a través de la sin hacer distinción alguna respecto a su procedencia de la acción de la contraria de ellos. El ejercicio de la función pública de defensa ha sido confiado por la misma Constitución a la jurisdicción constitucional cuya configuración ha sido abordada directamente por ella con base en un criterio material según el cual todas las funciones de la Corte constitucional integran la jurisdicción constitucional. Pero todos los asuntos que pertenecen a esta se han adscrito a su conocimiento y criterio en la extensión del derecho fundamental de toda persona, integridad y primacía de la Constitución y se concreta en el logro de la suprema condición de la paz social y por ende en el desarrollo de una Constitución con carácter material. Se cuestión de la paz social. La jurisdicción constitucional entonces llamada sobre la defensa de los derechos considera fundamental la efectividad de los mismos y su punibilidad frente a todos los órganos del Estado, defensa de los derechos que pueden plantear toda la acción de inequidad o nulidad. Que no se trata de una transgresión o infinidad en una ley o en un acto administrativo respectivo ante violaciones concretas de derechos fundamentales producidas por la acción o la omisión de cualquier autoridad. El artículo en casos como la consecuencia agrega que en el artículo 80 de la tutela como un tipo de control de constitucionalidad para el cual el legislador organizó de manera expresa un procedimiento preferente y sumario que incluye una decisión de primera instancia. La posibilidad de su impugnación y una eventual revisión por la Corte. Este procedimiento, la culminación de diferentes etapas, pueden también los jueces considerar violar la Constitución, errores para cuya corrección deben utilizar los recursos consagrados en la ley y que incluyen si la revisión se sirve de cierre respectiva a la elección. Pero el criterio de la mayoría de la Corte, que una vez decidida la no revisión de la sentencia de tutela, adquiere inmediatamente el sello de la cosa juzgada y por ello no puede ser nuevamente cuestionada judicialmente, es decir, goza la presunción de constitucionalidad, aunque en ella se haya incurrido en vía de hecho. Yo no sé qué es una vía de hecho, una tutela, qué es una vía de hecho, qué es una vía de hecho, una tutela, qué es una vía de hecho, una tutela, mira, ¿qué es eso? Hoy estoy cansado. Uno había hecho un concepto de desarrollo para justificar de manera excepcionalísima la procedencia de la acción de la contraprovidencia judicial. Sentencia auto de tres decisiones. Ok. La esencia de una providencia judicial se convierte en una vía de hecho cuando la actuación del juez es tan arbitraria, capricho y gravemente contra la ley o a los principios funcionales que deja de ser una decisión judicial legítima. Ok, ok. Esto es importante lo que acabo de descubrir. Y se convierte en una simple actuación de fuerza desprovista de sustento legal. Desarrollo y evolución del concepto. Originalmente la tutela no procedía contra sentencias, sin embargo, ante casos de decisiones judiciales que vulneran derechos fundamentales de manera flagrante, este es el caso muy puntual, la Corte Constitucional creó esta figura para evitar la denegación de justicia. Ah, qué bueno. El concepto ya de hecho ha evolucionado y se denomina generalmente acción de tutela contra providencias judiciales, la cual solo procede si cumple el requisito general de procedibilidad y que usualmente se presenta al menos uno de los siguientes defectos causales específicas que evidencian la arbitrariedad del juez. A ver, causal de defecto. De efecto sustantivo material ocurre cuando la decisión del juez se hace norma inexistente, inconstitucional o que son groseramente inaplicables al caso concreto. Groseramente inaplicables, pues la temeridad de efecto fáctico se presenta cuando el juez ignora o valora erróneamente de forma protuberante material probatorio o cuando la decisión carece de soporte probatorio, que este también pasa. Tiene que ver todas si se presenta al menos uno, ok. Defecto procedimental absoluto. Se configura cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido por la ley, violando el debido proceso. Este es el caso. Defecto orgánico ocurre cuando el funcionario judicial que profila la providencia carece absolutamente de competencia para ello. Sea cuando el juez desconoce el precedente, el juez se aparta sin justificar válida el precedente vinculante establecido por las altas cortes de la Corte Constitucional. Error inducido se presenta cuando el juez del tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros, por ejemplo, un fraude procesal y este engaño lo condujo a tomar una decisión que vulneró derechos fundamentales. O ahí sí no sé, pero sí, sí el juez hizo parte del tráfico de influencia, porque yo por lo menos aclaré el engaño y no creo que haya sido víctima, más bien pueden ser cómplices. Decisiones de motivación implica el incumplimiento del deber de todo servidor judicial de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión. En resumen, cuando el juez toma una decisión que encaja en alguna de estas cosas, le considera que actúa de manera arbitraria o caprichosa y su providencia es equiparar a una vía de hecho que puede ser atracada mediante la acción de tutela. No mal pregunté eso porque si no, seguía leyendo y no entendía. Ok, o sea, si se puede hacer algo. Ok, ya no están tan monárquicos en la corte. Pero el criterio de la mayoría de la corte que una decía la no revisión de la sentencia adquiere inmediatamente el sello de la causa juzgada y por ello no puede ser, vamos a decir, el Estado de Derecho no puede ser autoridades que dispongan de poder ilimitado siempre de intervención excepción alguna como el límite de la prueba considera excluir para casos de opción a la acción de la respecto a la sentencia de tutela cuyo cometido es justamente la protección de los derechos constitucionales fundamentales significa dejar sin ningún medio de control el actuar del juez constitucional en materia de tutela cuando actúa por la Constitución. Negar la acción de tutela contra la sentencia de tutela, no obstante que pudiera existir y comprobar que el producto no había hecho, significa hacerla prevalecer sobre la Constitución pese a su inconstitucionalidad. La Corte admitió en el pasado la posibilidad de interponer acción de tutela contra acciones de la sentencia T69.996. Así puedes aplicar, aquí está esta sentencia importante. Las decisiones judiciales por por los jueces ordenados con el objeto de definir si contra ellas queda extraordinariamente la acción de la en cuanto a confundir una actuación burdamente contra el ordenamiento jurídico que, por eso mismo, con el debido procedural, una agresión fundamental en juego contra el respectivo juicio, la vía de hecho puede también configurarse entre el proceso de tutela o al culminar este en primera o segunda instancia. Desde luego, también hay una vía de hecho cuando se concede la protección impetrada con protuberante desconocimiento del material probatorio que demuestra a las claras la inexistencia de la violación o amenaza, no obstante la indudable imposición de la tutela en el caso concreto. Y en la T100999 se dijo, en principio no hay tutela contra tutela, salvo que en la primera acción de tutela hubiera existido una ostensible vía de hecho. Bueno, esta es la jurisprudencia. Aceptada por la jurisprudencia de esta Corte de años atrás la posibilidad de interponer acciones de tutela contra la tutela cuando la primera hubiera existido. Ya de hecho no se genera la prolongación ni infinidad de conflictos ni cadena interrumpidas de las que propiciarán la inseguridad jurídica en el desmedro de los derechos fundamentales, como plantea aventuradamente la sentencia, la cual no se paró. Por lo tanto, esta no es razón para toda posibilidad de corrección de derechos en tutela para ajustar la Constitución. La revisión de los fallos de tutela no cierra el sistema constitucional encargado de salvaguardar la supremacía de la Constitución, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional. Corte revisar en la forma que tienen las decisiones judiciales realizadas con la acción de la por revisión que acuerdo con establecido y de más obligatorio en el actual desarrollo ante el artículo 34 de dispone ante la Corte General. Dos de sus magistrados para que motivación expresa y según su criterio. Venga, porque yo no estoy de acuerdo con esto. O sea, esto hay que reformarlo. Esto era en el 91 que veníamos a cerca de la monarquía. ¿Cómo así que, a ver, los magistrados sin motivación expresa según su criterio, ¿cuál criterio? Hay que entrenar. ¿Cuáles son los criterios para realizar tutelas? ¿Cuáles son, cuáles podrían ser los criterios para realizar tutelas? Y para mí, las tutelas que puedan promover sentencias, fallos de autos de asuntos de interés general, eso es un criterio. Entonces, ¿cómo así que dos, dos magistrados de la Corte, sin tener que justificar la motivación y según su criterio, venga, venga, esto es lo más inconstitucional que puede haber, porque entonces si prevalece el interés general en la tutela, que la mayoría de las tutelas no son de interés general, entonces a criterio del juez, de los magistrados, no, no, eso es inconstitucional. Y incluso el artículo 2 promueve la prosperidad general, si son tutelas que buscan promover la prosperidad, claro, el tema de prosperidad, promover un poco menos de improsperidad podría ser, porque pues para aquí, pero no, estamos ¿bajo qué? Pues igual yo más que allá de estar bajo grave juramento, que hasta la Constitución cumplirla, pues no hay recursos no renovables y en la ciencia no invierte ni lo mínimo, por lo menos para que la gente sepa. Y si quedara algo, era volver a lo indígena. Y sabes, y para acá igual hay muchas personas en las zonas rurales. Mal que bien, pues algo podría hacer, ¿no? Pues sí que algo, fue dando un legado. Pero bueno, garantía la efectividad de los principios de derecho y derechos consagrados, facilitar la participación de todas las decisiones que lo afecten. Aquí esto es constitucional,
aquí deberían facilitar la participación de todas las decisiones que los afectan. Entonces, si llega un magistrado, que esto es lo más inconstitucional, que sin motivaciones previas y según su criterio, si se plantea y revisen esta tutela, porque es que esto es lo más arbitrario. Están faltando la verdad o la calle total o parcial. Esto es arbitrario. Llega un magistrado, venga, pero si esta tutela facilita la participación en todas las decisiones que nos afectan, se está planteando un simulador que incluya dentro de recursos, herramientas para facilitar la participación, poner a tutela, entonces se inadmite y es inconstitucional. Pues que dentro de los problemas que me ha generado lo que estoy tratando de poner tutela sobre unas sentencias arbitrarias que igual encajan, estoy leyendo la forma en la que toman las decisiones. Es que en la Constitución, hablando de Asamblea Constitucional, hay que plantear una manera amplia y concreta y científica o lo más científica posible para plantear criterios de decisión. Entonces, ¿cómo así que los magistrados van a, según su criterio? Lo más absurdo. O sea, no sé a qué época vayamos a volver, pero en este momento, pues mientras se agotan de todos los recursos no renovables, yo creo que eso no es tolerable. La revisión eventual que efectúa la Corte Constitucional de la Estado tiene como finalidad, según el decreto reglamentario respectivo, la de unificar jurisprudencia constitucional, clave del alcance general de las normas constitucionales. Aquí voy a plantear un tema sobre la sentencia de tutela que por ahí le leí por ahí en Twitter a la señora María Antonia Sanín que ella le amparaba una sentencia de la Corte. Yo no tengo ni idea si se refiere al scratch, que yo no sabía sobre esta cuestión, y que esta sentencia del scratch, pues en teoría está avalada, que hasta cierto punto me parece válido. Incluso eso es, o sea, eso se acepta como aceptando que la justicia no cumple su rol. Y ustedes dicen que mienten, o sea, es que están haciendo un falso testimonio. O sea, en este caso, pues por mostrar lo inconstitucional y el delito de falso testimonio, que dicen que el papel es garantizar todos los derechos. ¿Dónde es que está? Es que dice, a ver, recibe la no revisión, de violaciones, integran la jurisdicción, que es más testigo. A ver, la corte del texto íntegro, exequibles. Ay, ¿dónde está? Casos excepcionales, gusta la protección de los que significa. Ay, a ver. Ujú, bueno, por ahí decía eso. El caso es que estaba pensando, me fue el hilo. Eh, me configure dentro de lo que le había hecho, quiero configurar. Para la acción de tutela respecto a ese cuyo cometido. Bueno, en casos excepcionales, este caso considero que entra como excepcional. Eh, ok, lo que estaba planteando es la cuestión del scratch. En este caso, el scratch, una cosa es scratchear a alguien que cometió un delito y otra cosa es tolerar bajo la figura del scratch la calumnia y la injuria. Y que en este caso la calumnia y la injuria es un delito que es tan comúnmente tolerado que eso genera conflictos que ni siquiera uno se imagina. Y voy al punto de personas que apenas estoy conociendo y me empiezan a hablar mal de ellas y yo usualmente digo, no me consta. Y eso es común, o sea, la cultura nuestra la cultura nuestra, pues no me siento vinculado a cultura, la cultura colombiana en una parte amplia, no podría estimar cuánto, una cultura del chisme. Entonces el chisme es injuriar y calumniar, hablar por hablar y seguir tolerando eso, eso genera, para mí, siendo víctima, una gran cantidad de conflictos que considero que la manera de hacer ese delito punible debe considerarse en este caso. Vamos a lo que plantea la injuria como delito. Dice,
Injuria y calumnia indirectas. ¿Qué te parece? Calumnia. Incurrirá en 16 a 72 meses y multa hasta 1.500 salarios mínimos. O sea, a mí me han calumniado y hay personas que puedan pagar 1.500 salarios mínimos o esa cárcel. O sea, que una persona me calumnie y vaya a la cárcel, la calumnia debe estar ligada a la rectificación, que es la conducta punible y debe estar penalmente, para mí, regulada la manera en la que se regula la calumnia, porque incluso la calumnia y la injuria indirecta, alguien lo instrumentaliza o la instrumentaliza para cometer una calumnia y esa calumnia empieza a volverse indirecta, que es lo que yo estoy padeciendo y eso es tolerable, incluso en este caso con las redes sociales, ya que la Corte Constitucional le garantizó a Esperanza Gómez que le volvieron su cuenta de Instagram. Las redes sociales, el problema es que gasta más electricidad, y recursos no renovables, pero las redes sociales podrían promover la regulación de la injuria y la calumnia. Debería promover la regulación, que alguien le advierta, hey, pilas que tú estás cometiendo una injuria, ¿te consta antes de que envíe un mensaje? Para poner ese freno, incluso, por ejemplo, en Twitter que se dicen miles de cosas, yo considero que eso es importante, porque eso afecta los conflictos, eso es caldo de conflictos. Tolerar la injuria y calumnia, incluso poderla resolver de una manera más simple, bien planteando que soy víctima. Y aquí la Constitución, el derecho constitucional 40, inciso 5, a iniciativa de corporaciones públicas, por aquí compartí una iniciativa, una tutela para ver cómo mejorar la forma de gestionar tutelas y denuncias por injuria, calumnia, aquí están, estafa y demás. Y no se ha podido, no se ha podido. ¿Qué hago con la tutela? ¿Pongo tutela sobre la sentencia o qué puedo hacer? O ya se murió y ahí no hay nada que hacer. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús, era mi estimado monarca de la Corte Constitucional. El ejercicio de la jurisdicción, bueno, pero aquí hay una opción, lo desvía, de hecho, un ejemplo, la tutela. La tutela, entonces, ¿qué hagamos con la tutela? No tengo ni idea en qué terminó, ni me acuerdo. Yo me enfoqué hace un año después de la tutela, que esa fue la última en agosto, septiembre, después me puse a vincularme a las hackatones, eh, y eso lo dejé ahí porque eso igual sigue en los artificios y engaños. Y aquí ya digamos que ese es un punto donde debería llegar, y hay cosas que yo no sabía. Pues el criterio, incluso cuando se presentan nuevos hechos basados en hechos previos y sobre los hechos, derechos, se cambian las pretensiones, ¿eso es otra tutela o la misma tutela? Porque la tutela habla, y aquí esto es un punto importante y lo planteo aquí a la Corte, en este caso, la tutela, como me amenazó el juez, a ver, autoadmite tutela, es que está la amenaza del juez de la Corte Suprema, el honorable juez, perdón, el honorable magistrado, es una injuria porque no es juez, es magistrado. Bueno, si necesita que me rectifique más, me rectifico que le diga juez y magistrado. ¿Dónde es que está eso? Auto. Este auto inaudito. No. Por ejemplo, en estos que acoso y amenazas de muerte, con la amenaza de muerte. Y eso es escracheo. Y me tengo que quedar ahí, pues, igual, tolerando el prevaricato, que al final termina siendo esta extorsión. Tolerando algo que me afecta. Pero, acto magistral, ¿cuál es, cuál es la decisión? Porque todavía no aparece. ¿Qué pasa? ¿Dónde la guarda?
No, 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 tampoco es. No, pues sí está. Exacto. Sí. No, esto es. Este el auto. No, esto no es. Y sí está. Bueno, en este caso, vamos a ver este auto. Cuando una tutela tiene más hechos, porque en este caso se plantea los mismos hechos y derechos. Si se hace una tutela nueva con los mismos hechos y derechos anteriores y más hechos y hasta posibles derechos y pretensiones, ¿ahí qué pasa? O sea, ya que estamos aquí, y yo en este caso voy a poner esto, pues que voy a poner la injuria para denunciar la injuria de los magistrados que me dicen que yo abuso de la rama judicial y estoy tratando de armonizar jurisprudencia, ¿no? Aquí poniendo mi granito de arena por el derecho constitucional a la paz. La necesidad de urgencia en la realización del proceso. ¿Esto qué es? La medida previa solicitada a favor de Cristian Alberto, porque no está que la necesidad de urgencia. ¿De qué estaba hablando esto? Así que no está que la necesidad de urgencia en la realización del procedimiento quirúrgico. ¿Qué es? Así. Admitir la acción presentada más que procedimientos jurídicos. La medida previa. Cuando solicité, es un error que hubo ahí en el documento. A ver, yo qué iba a poner. Eh, pues en segunda instancia. Bueno, aquí por ejemplo, lo que es una injuria. Se previene al accionante para que en futuro se abstenga de ocurrir actuaciones temerarias como la puesta de presente, con las cuales se propicia el abuso del derecho y el desgaste de la administración de justicia. Además de lo que les he planteado sobre la IA, aquí estoy tratando de poner mi grano de arena dentro de mi subjetividad de interpretación sobre tratar de unificar jurisprudencia con lo que estoy leyendo de la Corte, que esa es la injuria que me plantean los magistrados cometieron los delitos de temeridad, fraude procesal, siguieron con la tutela incluso de los jueces, ¿no? Y corrió y no le importó. Ya lo explicó en el video previo. Porque criterio que una vez decir la no revisión porque quiere inmediato el sello de la cosa juzgada, y por ello no puedes nuevamente cuestionar, es decir, cosa. Bueno, aquí a lo que hoy es, ¿qué pasa en este caso? Que hay más hechos, parten los mismos hechos, salen nuevos derechos más puntualmente afectados, como me está pasando con el derecho humano, entiende que está en Consejo de Estado. Y hay nuevas pretensiones trazando los hechos y derechos. Hay, qué pena, eh, hechos, derechos y pretensión. No sé cómo interpreta eso en la corte y cuál es la solicitud. Y qué pena, mis estimados magistrados, doctores. Yo me tomé el atrevimiento aquí, pues, de elevarles esto y de manera verbal. Igual yo creo que no van a responder nada. Pero, pero qué pena, pues, aquí como preguntar ese tipo de cosas, ¿no? El caso, pero porque la mayoría de la corte que una vez decía la no revisión de una estancia, te les quiere meter el sello de la cosa juzgada y por ello no puede ser nuevamente cuestionado. Vea, puede decir, o sea, la presunción de constitucionalidad, aunque ya se haya incurrido en vía de hecho. Estado de Derecho no pueden existir autoridades que dispongan de poder ilimitado. Siempre deben tener sanción alguna como límite a la prueba incluir para causa de una acción de tutela respecto a las sanciones cuyo cometido es justamente la protección de los derechos fundamentales fundamentos de indicar sin medio de control al actor de juez consular en materia de tutela cuando actúa por la Constitución. Igual de tutela cuando la tutela no obstante pudiera existir y compartir que el producto no había hecho. Y en este caso, eh, lo que estoy haciendo es más que la sentencia, son más hechos, derechos y pretensiones. Y vinculando ya denuncias penales a los jueces y todos que estuvieron aquí pasando por la tutela.
La Corte admitió el pasado la posibilidad de interponer acciones de la contratación de en la sentencia T6. Esto ya lo había leído, ¿no? Sí, ya volví. Como resulta, las sentencias por la Corte de Arbitraje tienen carácter definitivo en cuanto resuelven de manera inapelable los que ella plantea mi darse con es propia que en la resolución de fallos en materia profesional los derechos con razones de seguridad jurídica efectiva, prevalencia de los postulados de valores por una carta política, aconsejan que los dictados de la Corte Guardiana propia carta considerada como institución diferente a la cosa juzgada común, confija los que obliga a los fallos de poder que lo juegan de bajo la cosa juzgada constitucional. También por el motivo, pues ha señalado que la de la extraordinaria posibilidad no significa que existe un recurso, entonces, de otro lado, también está en la corte que el cambio de jurisdicción debe ser expreso entre, por ejemplo, la propia carta o que con la autonomía interpretativa del juez y, por tanto, las plenas autorizaciones para modificar los criterios jurisprudentes que lo han inspirado anteriormente, cuando en el progreso efectivo de la aplicación del derecho. Advirtió Manuel Franca, uno dicho el fallador, que entonces deben realizar la igualdad quien encuentre identidades con la menor consecuencia, los deciden del juez de con ritmo, motivos que llevan a variar su entendimiento de los orden jurídico. En efecto, el mismo autor transitado se dijo, entonces no tiene principio la da a conocer a la Corte como toda corporación puede alterar su jurisprudencia con los cambios que el Consejo introduzca en la normatividad, la evolución que vaya mostrando los hechos de la vida sociedad, los nuevos enfoques que forman el desarrollo del pensamiento jurídico y la composición misma del tribunal, no menos que las modificaciones que con el paso del tiempo vayan a ofrecer la presión y convicciones de los magistrados, claro, individualmente en su perfil del orden jurídico vigente, desde luego. Y que nombrar en relación a las mutaciones de la jurisprudencia como se deben tener esos territorios con los cambios de influencia, ya no sé. No toda la jurisprudencia contiene énfasis sobre la sala plena de su función, luego de una procedencia, no tiene efecto de cosa. La decisión de una sala de corte sobre la cual fallo titular han sido realizadas y cuales no, se opta con base en todos los más, de los dos de los magistrados. Ya en el gusta de los futuros canales realizarían, pero poder dejado fuera de manera igualitaria, pues se habría hecho entre bueno, puede tener un poquito de papelerías, con sesiones de supuesta complejidad, de como el tema de ver, notar hecho con su de temas que yo involucro en una labor que ya no de manera seria y responden por el acuerdo. No, no por ello solo pensar que por ambas razones tienen completo tal pueda escapar a la ley, mediando insiste en la naturaleza que la Colombia ha hecho. El maestro que la compuso, respondiendo precisamente. El proceso se somete y se ordena antiempleadores, la paga las fronteras por concepto. Mi criterio ya concebía hecho pese que el artículo 86 falla un supra. Lo termina. Bueno, ya estoy cansado, la verdad. Y yo le escracheo ya era mañana. Hoy sí estoy mamado. Ya, ya, ¿para qué cargue el video? O me he olvidado.